¿Alguna vez te has preguntado por qué solo el 1% de las personas en el mundo controlan casi toda la riqueza, mientras que el 99% restante sigue luchando día tras día, como si estuvieran atrapados en una cinta de correr invisible? No se trata de suerte, ni de gerencia, ni de trucos secretos. La respuesta está en una sola cosa: la mentalidad. Y no cualquier mentalidad, sino la mentalidad del 1%. La mentalidad de aquellos que construyen imperios mientras el resto solo sobrevive. Aquellos que convierten las decisiones en legados, los obstáculos en fortunas y los fracasos en combustible. De eso vamos a hablar hoy. Y si tienes el valor de escuchar hasta el final, saldrás de este vídeo con una mente tan afilada como el acero de las industrias que he construido. Comprenderás cómo pensar, actuar y vivir como los que llevan las riendas del juego. Y si esto te impacta ahora, aprovecha para mantenerte conectado a esta transformación. Necesitarás este canal como herramienta de reconstrucción diaria. Ahora, vayamos al grano. El primer error de casi todos los seres humanos es confundir el esfuerzo con el resultado. El trabajador común se levanta temprano, trabaja duro, cumple con los horarios, vuelve a casa agotado, y aún así permanece atrapado en la misma realidad. Lo vi desde mis primeros días en Dunfermline, Escocia. Mi padre era tejedor, un hombre digno y trabajador, pero murió pobre. ¿El motivo? Él trabajaba con los músculos mientras que el 1% trabaja con visión. La mentalidad del 1% comienza con un principio innegociable. Solo se construye la grandeza con un enfoque absoluto en la productividad con propósito. No basta con trabajar mucho, hay que trabajar en los engranajes correctos. Cuando llegué a Estados Unidos, comprendí rápidamente que el país no necesitaba más trabajadores esforzados, necesitaba mentes que dominaran el arte del apalancamiento. Transformar el esfuerzo en sistema, la energía en escala, el capital en imperio. Y me comprometí a ser ese tipo de hombre. Tú tienes que hacer lo mismo. La mentalidad del 1% comienza donde termina el victimismo. Nada de lo que te ha sucedido en el pasado define quién eres ahora. El 1% ve su historia solo como materia prima para construir un futuro inquebrantable. El resto vive atrapado en narrativas emocionales que solo refuerzan su impotencia. Mientras la mayoría se pregunta, ¿por qué me ha pasado esto a mí? El 1% se pregunta, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Cuando me degradaron, subestimaron o ignoraron, no me lamenté, observé, planifiqué y seguí adelante. Convertí cada humillación en combustible, cada crítica en estrategia, cada limitación en ventaja. Y eso es lo que tienes que entender. Tu dolor es tu mina de acero. Siempre y cuando aprendas a extraer de ella riqueza mental, emocional y financiera, para ello, debes romper con él. Segundo mayo, el obstáculo de la masa, la mentalidad a corto plazo. La mayoría quiere todo ahora, resultados inmediatos, respuestas rápidas. Pero el 1% construye con una visión de décadas. Pasé años reinvirtiendo todo lo que ganaba, rechazando lujos, rechazando aplausos, rechazando distracciones. ¿Por qué? Porque estaba construyendo una estructura que soportaría miles de millones de dólares y siglos de legado. Debes dejar de buscar resultados para mañana. Debes construir una vida que funcione durante los próximos 30 años. Incluso si durante los primeros 5 pareces un loco para los demás. El tercer principio de la mentalidad del 1% es brutalmente simple en eficiencia radical. No confundas movimiento con progreso. Un hombre puede pasar todo el día corriendo en un lugar y aún así no salir del sitio. Y eso es lo que veo en el 99% de las personas en una vida llena de tareas, pero vacía de propósito. Tienes que aprender a eliminar todo lo que es ruido, todas las relaciones que te hunden, todas las conversaciones sin objetivo, todas las distracciones digitales, todas las actividades que no generen un retorno directo en tu plan para construir tu imperio. Porque la vida que quieres no se construye con las obras de tiempo o energía, requiere dedicación total, enfoque absoluto y brutalidad en la elección de prioridades. Y no te engañes,
Esto te hará impopular, te llamarán frío, arrogante, distante, pero el 1% no está en el juego para complacer, está en el juego para ganar, y cuando ganes, aquellos que te juzgaron pasarán a admirarte o a temerte. Ambas cosas sirven. El cuarto punto de la mentalidad del 1% es la elección intencionada de alianzas. Nunca verás un imperio construido por un hombre solitario. Yo construí el imperio del acero, no porque fuera el mejor ingeniero, sino por elegir a los mejores ingenieros. El secreto es sencillo. Contrata a quienes saben más que tú. Delega lo que no dominas. Observa a quienes cumplen. Despide a quienes procrastinan. Y recompensa a quienes resuelven. Un imperio es una orquesta. Y tú debes ser el director, no el músico que toca todos los instrumentos. El 1% elige a sus aliados, con el mismo cuidado con el que un general elige a sus comandantes. No puedes permitirte el lujo de tener a tu lado a personas emocionales, miedosas, negativas o confusas. Tu mesa de decisiones debe ser un campo de batalla estratégico, y solo se sientan allí quienes tienen visión, coraje y competencia. El resto quedan fuera de la puerta. Otro principio innegociable es el dominio emocional. Las masas reaccionan. El 1% se anticipa, a las masas se descontrolan, el 1% observa, las masas entran en pánico con las crisis, el 1% prospera en ellas. Why? Eso es exactamente lo que hice durante cada ciclo de inestabilidad económica de mi época. Mientras otros vendían, yo compraba. Mientras otros lloraban, yo construía. Mientras otros huían, yo dominaba, porque comprendí pronto que las emociones son el mayo, eres saboteador de los imperios. Y quien no se gobierna a sí mismo, nunca podrá gobernar a los hombres, y mucho menos a las fortunas si quieres entrar en el 1%. Empieza ahora a disciplinar tus impulsos. Levántate a la misma hora todos los días. Realiza tus tareas con excelencia, incluso cuando estés cansado, mientras los demás duermen. Controla tu boca, tu bolsillo y tus reacciones. Esa es la verdadera base del poder. Un hombre que se controla a sí mismo puede controlarlo todo. Y por último, el punto más ignorado, la generosidad estratégica. El verdadero 1% sabe que el dinero es solo un medio. El fin es el impacto. Por eso he dedicado mi fortuna a construir bibliotecas, escuelas e institutos. No para aparentar, sino para garantizar que el conocimiento sea accesible para todos. Porque la mayor filantropía no es dar comida. Es dar herramientas. No es mantener. Es empoderar. Y hoy debes preguntarte, ¿lo que estás construyendo tendrá valor más allá de tu vida? Ahora quiero que respondas a una pregunta sencilla, pero poderosa. ¿Estás dispuesto a abandonar la comodidad del 99% para construir la vida del 1%? Si es así, escribe en los comentarios con convicción. Elijo la mentalidad del 1%. Esta decisión puede parecer pequeña, pero es el comienzo de un nuevo destino, y yo estaré aquí para asegurarme de que sigas adelante. Ahora que has tomado una decisión, y esta decisión debe ser diaria, no momentánea. Debes comprender lo siguiente: el éxito no es un premio para los talentosos, sino una recompensa para los disciplinados. Y la disciplina no comienza con la ejecución, sino con la mentalidad. Lo que toleras en tu mente, lo autorizas en tu vida. Lo que repites en silencio, lo vivirás en público. El 1% sabe que cada pensamiento es un ladrillo en el edificio de la vida. Por eso blindan su mente con el mismo rigor con el que blindan sus cajas fuertes. Nunca he permitido que las dudas entren en mi rutina, porque la duda es como el óxido, no destruye de golpe, sino que consume lentamente hasta colapsar la estructura. La mayoría de las personas fracasan no porque no saben qué hacer, sino porque permiten que las ideas frágiles dominen su visión. Piensan en pequeño, sueñan tímidamente, viven como espectadores. El 1% opera en el campo de la decisión, no de la vacilación. Y tú debes adoptar esto como regla de conducta. ¿Has decidido? Ejecuta. ¿Te has caído? Levántate. ¿Es difícil? Continúan. Y si crees que esto es solo fuerza de voluntad,
te equivocas. Es un sistema. Es repetición. Es identidad. El 1% no depende de la motivación, porque sabe que la motivación es una emoción, y las emociones no pagan las facturas. Lo que paga las facturas es la rutina, el hábito, el método, y aquí va lo que la mayoría nunca ha entendido: no se construye un imperio con inspiración, sino con consistencia. Inspírate todo lo que quieras, pero ten claro que tu vida solo cambiará cuando tus acciones diarias estén alineadas con tu destino deseado. Y esto nos lleva a otro punto que se suele pasar por alto: el control de la agenda. Quien controla su agenda, controla su vida, y el 1% controla cada minuto como si fuera una unidad de capital, porque eso es exactamente lo que es. El tiempo es el único recurso irrecuperable, y lo que veo en el 99% es un desperdicio a escala industrial. Horas gastadas en distracciones, en discusiones inútiles, en consumo pasivo de contenido. El 1% convierte cada hora en una palanca de poder. Tu agenda debe reflejar tu imperio, no tu confusión. Aprende esto ahora. Una mente rica vive en una agenda estructurada. Si abro tu semana y no encuentro bloques de tiempo dedicados a la construcción de activos, no estás en el juego, solo estás actuando. Un hombre que no protege su tiempo nunca protegerá su libertad. Y la libertad, para el 1%, no es un lujo, es una premisa. Lo que nos mueve no es el placer, es el poder de elegir, y el precio es alto, pero la recompensa es eterna. Y aquí entra uno de los mayores secretos de la verdadera élite: el dominio de lo que yo llamo estrategia a largo plazo con ejecución diaria. Hay que pensar en décadas, pero actuar en bloques de 24 horas. Tu imperio nace en el futuro, pero se construye en el presente. Cada día es un ensayo de la gran obra. Cada pequeño avance es parte de los cimientos. Y cada retraso, cada distracción, cada concesión es un agujero en la estructura. Yo no lo permití en mi camino, y tú tampoco puedes permitirlo, mientras la mayoría piensa en cómo ganar más el mes que viene. El 1% construye estructuras que generarán fortunas en los próximos 10 años. Cuando abrí mi primera fábrica de acero, no era rentable, pero yo no pensaba en el mes siguiente. Pensaba en dominar las vías férreas del país. Cuando compré minas, ferrocarriles y fundiciones, fue porque vi el control de la cadena de producción como el arma definitiva. Y esa mentalidad debe aplicarse en cualquier área. Piensa como dueño del terreno, no como ocupante temporal. Soy un empresario, un creador, un inversor, un profesional. Piensa como un imperio, actúa como un guerrero. Y aquí hay una verdad que pocos se atreven a escuchar. No podrás hacerlo solo. Necesitas mentores, estructura, un entorno que alimente tu visión, porque el entorno vence a la fuerza de voluntad todos los días. El 1% elige sus entornos como los estrategas eligen el campo de batalla. Y eso incluye personas, lugares, hábitos, contenidos. No hay imperios construidos en el caos. Hay método, orden, proceso. Cuando empecé a acumular capital, lo primero que hice no fue comprar lujos. Comprar libros, mapas, informes, consejos. Invertí en mentores, en ingenieros, en economistas, porque el dinero por sí solo no construye nada, pero la mente adecuada, con los aliados adecuados, convierte $1000 en miles de millones. El error del 99% es creer que el siguiente paso es el dinero. El siguiente paso es la mentalidad, es la estructura. Es decidir que tu vida ya no va a estar dirigida por el azar, sino por el cálculo. Y aquí es donde la mayoría se detiene y, en el miedo a parecer diferente. Pero escucha lo que te voy a decir ahora. Solo serás recordado por el mundo si tienes el valor de ser incomprendido. Los mayores constructores de la historia fueron ridiculizados antes de ser venerados. El 1% acepta la incomodidad de la crítica, porque ya visualiza la comodidad del logro. Así que prepárate. Serás criticado, serás puesto a prueba, serás desafiado. Y eso es señal de que vas por el buen camino. Ahora, dime, ¿estás listo?
para pasar los próximos años, sembrando donde nadie ve para cosechar, donde nadie imagina, porque así es como empieza, y así es como termina, contigo, en la cima, con un legado que resuena durante generaciones. Existe una sutil trampa que destruye imperios, incluso antes de que se construyan, a la búsqueda de la validación externa. La mayoría quiere ser aplaudida, reconocida, aceptada, pero el 1% sabe que la autoridad no se construye buscando la aprobación. La autoridad se construye generando resultados. Silencio ciment, incansablemente, sin piedad. Nunca necesité que me dijeran que tenía razón. Solo necesitaba tenerla. Y eso hacía que, inevitablemente, todos los demás acabaran siguiéndome. ¿Quieres que te recuerden? Empieza por producir resultados que nadie pueda ignorar. Cuando fundé Yuan San Steel, mi nombre no aparecía en los titulares al principio. Los números sí, los trenes circulaban. Se levantaban puentes, y el acero que salía de mis hornos moldeaba el futuro de una nación. El verdadero poder es invisible al principio. Se construye en la oscuridad, entre bastador, en las madrugadas, en los detalles que nadie quiere hacer. El 1% domina lo que los demás desprecian, el esfuerzo invisible, pero para mantener ese nivel de consistencia, necesitas una filosofía personal inquebrantable. La mía siempre ha sido clara. Cada dólar que ganaba era una unidad de responsabilidad. Cada nuevo logro exigía más simplicidad, más enfoque, más prudencia. Mientras que la mayoría se enriquece para presumir, el 1% se enriquece para expandirse. Y la expansión requiere contención y disciplina y reinversión. Vivía con menos de lo que podía, para construir más de lo que todos creían posible. Y debes entenderlo. Quien no domina su propio consumo, nunca dominará la producción a gran escala. ¿Sabes por qué la mayoría nunca alcanza la libertad? Porque cuando finalmente tiene algo de dinero, compra un pasivo. Cuando gana tiempo, lo desperdicia en entretenimiento. Cuando recibe una idea, busca validación en lugar de ejecución. Y eso es lo que diferencia al constructor de imperios del consumidor de ilusiones. El primero transforma los recursos en sistemas. El segundo transforma las oportunidades en distracciones. Si hoy recibieras una herencia de $10 millones, ¿cuál sería tu primer paso? Si la respuesta tiene que ver con la comodidad, el placer o la ostentación, aún no estás listo. El 1% no busca comodidad, busca control, porque el control genera libertad. Libertad real, libertad de agenda, de decisión, de ubicación, de impacto, pero no llega con el primer millón. Llega cuando construyes algo que funciona incluso sin ti. Y eso, amigo mío, requiere sangre fría, paciencia y una visión inquebrantable. Y aquí es donde muchos se sabotean a sí mismos. Confunden el dinero con la riqueza. El dinero es un símbolo. La riqueza es una estructura. El dinero compra cosas. La riqueza construye un legado. He visto a hombres ganar fortunas y perderlo todo porque no tenían la estructura interna para sostenerlo. El 1% se forma primero, por dentro, luego por fuera. Tu imperio externo nunca será mayor que tu mentalidad interna. Y si por casualidad lo es, se derrumba. Tienes que convertirte en la persona que tu imperio exige, antes incluso de levantar los primeros pilares. Tienes que pensar, actuar y decidir como alguien que ya está ahí. Porque si no, cuando lleguen los recursos, te aplastarán. Y es por eso que el 1% se forma en la oscuridad, en la disciplina silenciosa, en el trabajo que nadie aplaude. Y eso nos lleva a una de las prácticas más poderosas que he incorporado en mi viaje, el hábito de la autoevaluación brutal. Me revisaba todos los días. ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿En qué he sido débil? ¿En qué he sido ineficaz? Lo anotaba, lo corregía y evolucionaba, porque el 1% sabe que la autoconfrontación es el camino más rápido hacia la excelencia. El mundo no te dará una opinión sincera, te dará aplausos o piedras, y ambos son engañosos. La única crítica que importa es la que te haces mirándote al espejo. ¿Estás dispuesto a mirar tu rutina con ese grado de frialdad? ¿Estás listo para eliminar hábitos que te gustan, pero que retrasan tu misión? Porque de eso estamos hablando.
Aquí no se trata de parecer exitoso, se trata de convertirte en alguien inquebrantable, y te diré más, el 1% no se despierta motivado todos los días, se despierta comprometido. Eso significa que, aunque esté cansado, frustrado, con dudas, actúan la mayoría, vive en el ciclo emocional. El 1% vive en el ciclo de la ejecución. El sentimiento puede llegar después, o nunca, pero el resultado llegará si haces lo que hay que hacer. Y eso es libertad, actuar incluso cuando no quieres, porque sabes quién eres. Y sabes lo que estás construyendo ahora. Entiende una cosa, tu imperio solo será real cuando deje de depender exclusivamente. Teach, cuando salgas de la operación y pases a la dirección, cuando formes líderes, cuando construyas sistemas, cuando tu visión siga viva, aunque tú te detengas por un tiempo, eso no se hace solo. Necesitas gente, pero no cualquier gente. Necesitas gente capacitada, alineada y comprometida. Y eso requiere liderazgo. En el 1% no manda con gritos ni con manipulación. Manda con claridad, ejemplo y exigencia. Porque entiende que su papel no es complacer, sino transformar. He formado a decenas de líderes que, por sí solos, podrían haber construido imperios. Paró, en mi lado, han construido el más grande de la historia. ¿Por qué? Por subdiriger, corregir y confiar, sin ego, sin vanidad, sin competencia interna. Y aquí hay un principio que pocos aplican. Promueve a quien cumple, no a quien agrada. Despide rápidamente a quien se retrasa. Reconoce en silencio, corrige en privado, pero nunca toleres la mediocridad. An imperial no. Sobrevive a la tolerancia con la incompetencia. Y tú debes ser el guardián de la excelencia. El primero en llegar, el último en relajarse, el único que nunca acepta, más o menos. Ahora, antes de continuar, quiero que saques a la luz algo. ¿Qué hay dentro de ti? El compromiso con esta nueva identidad. Te lo pregunto con toda la franqueza de un mentor que quiere verte en la cima. ¿Qué hay en tu rutina actual que todavía te ata a la mentalidad del 99%? Deja tu respuesta en los comentarios. Esta reflexión debe salir de tu mente y tomar forma, porque sólo así puede ser destruida y reemplazada. No necesitas más ideas, necesitas estructura. Eso es lo que separa a los millonarios improvisados de los multimillonarios estructurados. Hay millones de ideas. Lo que falta en el mundo son personas capaces de construir máquinas que funcionen todos los días, incluso cuando no hay energía emocional. Y aquí hay un hecho que pocos se atreven a afrontar. No necesitas ser brillante, necesitas ser confiable. La disciplina vence a la genialidad siempre. Construí un imperio multimillonario, no porque fuera el más creativo, sino porque era el más consistente, el más frío, el más comprometido con el funcionamiento. Mientras otros querían aplausos, yo quería precisión. Mientras otros buscaban inspiración, yo buscaba control de calidad. Mientras otros querían crecer rápido, yo quería crecer para siempre. Tienes que decidir. ¿Quieres ser una chispa o un horno? El 1% construye activos. El resto construye obligaciones. Los activos son todo lo que genera, incluso cuando duermes. Las obligaciones son todo lo que requiere tu presencia para seguir existiendo. Si quieres ser realmente rico, debes multiplicar los primeros y eliminar los segundos. Y eso comienza con una pregunta incómoda. ¿Tu rutina actual está creando activos o manteniendo obligaciones? ¿Tu empresa, tu contenido, tu influencia son máquinas o son muletas? ¿Son sistemas o dependen de tu sudor diario? Porque aquí está la cruda realidad. Ansí todo se detiene. Cuando tú te detienes, no tienes un imperio, tienes una prisión. El 1% no trabaja para ganar dinero, trabaja para construir sistemas que ganan dinero por él. El dinero es solo un indicador. El verdadero poder reside en la autonomía estructural. Cuando lo entiendas, dejarás de perseguir el dinero y empezarás a construir, como un arquitecto construye una ciudad, y para eso
Necesitas estudiar modelos de negocio. Necesitas entender la escala, el margen, la recurrencia, el apalancamiento, la propagated. Yo sabía el coste del acero en cada fase de la producción. Sabía dónde se perdía cada céntimo. Sabía dónde recortar, dónde acelerar, dónde frenar. ¿Sabes eso sobre tu operación actual? Porque mientras tú estás intentando que funcione, alguien más disciplinado está dominando tu categoría NI. Y aquí entra otro punto crítico: el arte de decidir. La mayoría se queda estancada porque quiere todas las garantías antes de actuar. Pero el 1% decide basándose en principios. No necesita tener todas las variables bajo control, porque ya tiene criterios claros. Yo tomaba decisiones millonarias basándome en 3 filtros. ¿Aumenta la eficiencia? ¿Aumenta el control? ¿Contribuye a largo plazo? Si la respuesta era sí, actuaba. Si era no, lo descartaba. Sin dramas, sin rodeos, sin procrastinar. Necesitas crear tus propios filtros, crear criterios que eliminen el 90% de las opciones y te dejen libre para actuar con rapidez. Porque la rapidez en la toma de decisiones es una ventaja competitiva. Cuanto más rápido decides con claridad, más rápido dominas el terreno. El mundo recompensa a quienes actúan, no a quienes piensan en actuar, no a quienes esperan el momento ideal. El 1% actúa primero, corrige después y ajusta sobre la marcha. Tienes que dejar de pedir permiso para ganar y eso requiere un nivel de frialdad emocional que no es natural. Se cultiva. Nace de la comprensión de que la emoción es una herramienta, no un comandante. El miedo no puede decidir por ti. La inseguridad no puede dictar tus palabras. La duda no puede paralizar tu acción. El 1% siente todo eso, pero actúa a pesar de ello. Y ahí es donde ocurre la magia. La diferencia no está en no sentir miedo, está en no dejarse controlar por él. Y ese autocontrol se extiende a todo. Controlaba mi apetito, mis palabras, mi exposición pública, porque entendí que el verdadero poder es aquel que no necesita demostrarse. No verás al 1% discutiendo en las redes sociales, ni intentando parecer poderoso, porque cuando sabes quién eres, no necesitas que nadie te crea. Te conviertes en lo que haces, no en lo que dices. Y aquí está el siguiente nivel de construcción: en tu imagen pública. Debe ser coherente con tu estructura interna. Las masas viven de las apariencias, el 1% vive de la coherencia. Y esto se aplica a la forma en que te comunicas, te vistes, te posicionas. El mundo necesita mirarte y ver firmeza, claridad, decisión. Tu presencia debe hablar antes que tu voz. Y para eso, no se trata de ostentación, se trata de postura, se trata de saber quién eres y hacia dónde vas. Y debes comprender que la percepción que el mundo tiene de ti determina el tipo de oportunidades que se te presentan. Me abordaban banqueros, empresarios, jefes de Estado. ¿Por qué? Porque transmitía seriedad, porque nunca me mostré perdido, porque mi palabra era mi garantía. Debes construir eso ahora, aunque aún estés empezando, porque ya eres lo que te estás convirtiendo. Y todo esto converge en un único punto: la responsabilidad radical. El 1% no externaliza la culpa, ni el éxito, ni el fracaso. Todo es responsabilidad tuya. El equipo ha fallado, tú lo has permitido. El producto se ha retrasado, tú no lo has previsto. El cliente se fue, tú no lo atendiste. Esta postura no es cruel y es liberadora, porque te da el poder de cambiarlo todo. Mientras culpes al mercado, al equipo, al gobierno, a los algoritmos, seguirás siendo rehén. Pero cuando asumes el 100% de la responsabilidad, te conviertes en el dueño del juego. ¿Estás listo para eso? ¿Estás listo para vivir con esa intensidad, con esa exigencia, con esa claridad? Porque no se puede ser de élite y vivir como un aficionado. No se puede construir un imperio con hábitos de esclavo emocional. Tienes que reprogramar tus instintos, tus impulsos, tus reflejos. Tienes que convertirte en un constructor frío, metódico, despiadado con la mediocridad. Solo así nace el imperio en la mayor prueba
de que has alcanzado la verdadera mentalidad del 1%, es que tu obra continúa, incluso cuando ya no estás aquí. Esa es la prueba definitiva en el legado. Hawk, un imperio que depende de la presencia del emperador, no es más que una estructura frágil, disfrazada de grandeza. La diferencia entre los ricos y los poderosos es simple: los primeros mueren y se lo llevan todo consigo. Los segundos mueren y lo dejan todo en funcionamiento desde el principio. Mi intención fue clara en construir algo que me sobreviviera. Algo que traspasara generaciones, que educara, que transformara, que protegiera. Y por eso invertí millones en bibliotecas, universidades, institutos, no como filantropía para aliviar la conciencia, sino como estrategia para garantizar que el conocimiento siguiera produciendo riqueza. La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes para que permanezca. Tienes que pensar en ello ahora, no después de ganar tu primer millón, no después de estabilizar tu vida ahora, porque quien no piensa en la sucesión desde el principio está acabando su propia irrelevancia futura. El 1% piensa con 100 años de antelación y actúa en el presente con esa claridad. Cada decisión que tomas hoy debe responder a una pregunta brutal: ¿seguirá funcionando sin mí? Si la respuesta es no, aún no tienes un imperio, tienes una dependencia. Y para romperla, necesitas formar líderes, formar estructuras, formar sistemas, necesitas documentar procesos, automatizar decisiones. Kuchibaj, Kuturao. Necesitas entrenar, corregir, premiar, recortar y, sobre todo, confiar sin delegar responsabilidad. Delega la tarea, pero nunca delegues el resultado, porque el imperio es tuyo, y si fracasa, serás tú quien sea recordado. Ahora quiero que entiendas algo que muchos ignoran. El mayo reactivo de un imperio no es la estructura física, es la forma en que se toman las decisiones, la forma en que se corrigen los errores, el tipo de comportamiento que se tolera, la forma en que se tratan los pequeños detalles. Y esa cultura es tu reflejo. Siempre el imperio solo cambia cuando tú cambias. Si toleras los retrasos, prepárate para la ineficiencia. Si evitas los conflictos, prepárate para la mediocridad. Si no corriges lo que está mal hoy, mañana tendrás que corregir 10 veces más. El 1% no deja que nada crezca torcido. Corrige desde la raíz. Y si es necesario, arranca, porque una sola manzana podrida contamina toda la caja, y un solo estándar laxo puede arruinar todo el sistema. Y aquí entra un punto delicado pero esencial. El 1% no confunde la bondad con la tolerancia. Puede ser justo, generoso, leal, pero nunca permisivo. No hay lugar para el sentimentalismo en el liderazgo a largo plazo. No estás aquí para ser amigo de todos, estás aquí para formar una élite, y las élites se forman con exigencia, meritocracia y ejemplo. Yo ascendía a los que resolvían, despedía a los que se retrasaban, y tú tienes que hacer lo mismo. Si tu equipo no es excepcional, es porque tu liderazgo todavía está nivelando hacia abajo, y eso es tu responsabilidad. Forma líderes mejores que tú. Eso no te amenaza, te libera. Rodéate de los mejores, permíteles pensar, crear, desafiar, pero mantén la dirección clara, firme e innegociable, porque el imperio necesita visión, no debate interminable. Y hablando de visión, aquí hay un error común en pensar que el imperio está completo cuando la estructura física está montada. Pero la verdadera consolidación comienza cuando decides qué principios se perpetuarán, qué valores traspasarán generaciones, cuál será el código de conducta que guiará a los próximos líderes. Incluso cuando tú ya no estés en la sala. En mi imperio había reglas claras: la eficiencia por encima del ego, la simplicidad por encima de las apariencias, los resultados por encima de los discursos, y por encima de todo, la ética en la construcción. Nunca la destrucción por el lucro, porque los imperios construidos con avaricia se derrumban con fe, pero los imperios construidos con principios sobreviven incluso a sus mayores errores. Tienes que escribir esto en algún sitio. En la riqueza
es lo que generas. El legado es lo que deja, y lo que estás construyendo debe tener un impacto práctico, duradero y transmisible. Esa es la palabra clave, transmisibilidad. Tu sistema debe poder enseñarse a ser replicable, copiable por otros que sigan tu visión. De lo contrario, morirá contigo. Y ese es el mayor desperdicio que un hombre poderoso puede cometer al morir. Con una obra insostenible aquí, un principio personal en todo lo que construyes debe funcionar mejor con el tiempo. Al igual que el acero, que mejora bajo presión, tu estructura debe fortalecerse con los años. Y eso solo es posible cuando inviertes en conocimiento, en inteligencia, en documentación, en formación, en tecnología, ¿Has pensado en quién asumiría tu obra si hoy desaparecieras? ¿Tienes a alguien preparado? ¿Un plan documentado? ¿Procesos definidos? ¿Principios establecidos? Si no es así, está corriendo un riesgo, porque los imperios no mueren por falta de dinero, mueren por falta de sucesión. Y el 1% verdadero lo entiende. Por eso, nunca espera al mañana para estructurar lo que garantiza la eternidad. Y créalo en la perpetuidad. No consiste en no cometer nunca errores. Consiste en saber corregir, adaptarse, evolucionar. El imperio que construí pasó por crisis, rupturas, cambios drásticos en el mercado, pero siempre se adaptó porque la estructura estaba viva. Y usted debe entender esto en su empresa, su carrera, su misión. Todo debe estar en constante evolución. Lo que no evoluciona, muere. Y lo que muere, no dialogado. El 1% no se aferra a los formatos, se aferra a los propósitos, y es por eso que, incluso después de mi muerte, mi nombre permanece, porque el propósito era más grande que yo, y la estructura se creó para sobrevivir a mi ausencia. Si quieres eso, tienes que empezar ahora, y el primer paso es brutal en eliminar todo lo que solo funciona si estás presente, todo lo que depende de tu toque personal, de tu fuerza emocional, de tu energía física, y empezar a sustituirlo por procesos, liderazgo, cultura en C, realista en sí. Te vas durante 90 días, ¿qué se detiene? Eso hay que resolverlo, porque el imperio no es lo que tú sostienes, es lo que se sostiene, incluso en tu ausencia. Y cuando eso esté listo, estarás listo para el siguiente nivel, a vivir como vive el 1%, con libertad, con propósito, con estructura y con tiempo para enseñar a los demás a hacer lo mismo. Has llegado hasta aquí. Eso ya te diferencia de la multitud, pero no es suficiente. El mundo no se transforma con la intención, se con la acción incondicional. Y ahora, la pregunta que se impone es: ¿estás listo para asumir el peso de una vida grandiosa? Porque ese peso existe. La libertad tiene un costo. La riqueza tiene exigencias. El legado lo exige todo de ti, pero te da lo que nada más puede darte en significado. El 1% vive con claridad su papel en el mundo. No está aquí para distraerse, está aquí para transformar. Y esa transformación comienza dentro, en la mente, en el espíritu, en las pequeñas decisiones que nadie ve, en el control diario de los impulsos, en el dominio absoluto de las palabras, los gestos, la energía. No hay grandeza sin sacrificio, no hay riqueza sin estructura emocional, no hay imperio sin entrega total. Tienes que decidir que no vas a negociar más con la pereza, que no vas a buscar atajos, que no vas a vivir más en un ciclo de promesas incumplidas. El 1% está formado por personas que deciden y actúan, que no se sabotean a sí mismas, que no se desvían aunque siguen adelante. Todos los días, aunque estén cansadas, aunque estén solas, aunque tengan miedo, porque saben a dónde van a llegar. Y eso lo es todo en ahora. Escucha esto con atención. No tienes que ser perfecto. Tienes que ser imparable. Tienes que ser alguien que se levanta rápido, que aprende de cada error, que se recalibra y vuelve más fuerte. El fracaso no es el final, es el filtro. Separa a los soñadores de los realizadores. Yo fracasé, perdí contratos, hice alianzas equivocadas, cometí errores, pero nunca me detuve. Nunca permití que el error definiera mi valor. Corregí, ajusté, aprendí y fui más allá.
Esa es la esencia del 1%, en resiliencia con estrategia, emoción con disciplina, visión con ejecución. Tú puedes tener todo eso, pero debes abandonar el personaje que llevas hoy. El personaje limitado, temeroso, que espera autorización. Debes matar esa identidad dentro de ti, porque nunca te llevará a la cima, nunca construirá nada duradero. Y tal vez ahora te estés preguntando, ¿por dónde empiezo? Empieza eliminando todo lo que sabes que retrasa tu vida. Personas, hábitos, distracciones, excusas. Luego, establece un código una conducta, un ritual. Despiértate todos los días con claridad sobre lo que hay que hacer. Y hazlo, incluso cuando no quieras. Especialmente cuando no quieras. Recuerda, el 1% no vive en función de cómo se siente. Vive en función de quién ha decidido ser. Y esa decisión es diaria. Se toma en las pequeñas elecciones a la hora de levantarse. En lo que comes, en lo que lees, en lo que ves, en lo que consumes, en cómo reaccionas. En cada una de tus acciones está moldeando una estructura. Y debes asegurarte de que esa estructura sea fuerte, inquebrantable, imbatible. Y si en algún momento te sientes cansado, recuerda, a nadie nace listo. Pero todo imperio comienza con una decisión, la de no aceptar más una vida común, la de no seguir más a la multitud, la de no vivir más de migajas, de promesas, de distracciones. No estás aquí para sobrevivir, estás aquí para liderar. Paracons, para vencer. Eres el arquitecto del próximo siglo de tu linaje. Tú eres quien romperá los ciclos. Tú eres quien creará la nueva cultura. Tú eres quien demostrará que es posible construir la grandeza con ética, con estrategia y con espíritu. Y cuando mires atrás dentro de 10, 20, 30 años, recordarás este momento, de ese momento exacto en el que decidiste no pertenecer más al grupo de los que sueñan, sino al grupo de los que hacen. Y que esto quede grabado en tu mente para siempre. El mundo pertenece a los que se apropian de su propia identidad, a los que no piden permiso para crecer, a los que transforman ideas en imperios. El 1% no espera oportunidades, las crea. No espera reconocimiento, lo construye. No espera el futuro, lo definen ahora. Vete, no como quien termina un vídeo, sino como quien comienza un nuevo capítulo. Un capítulo de disciplina inquebrantable, de enfoque absoluto, de crecimiento continuo. No necesitas permiso, solo necesitas decisión. Y si esa decisión está clara dentro de ti, solo tengo una última petición: no guardes esta transformación para ti. Difúndela, compártela. Lleva esta visión a otros constructores, porque el mundo necesita más imperios conscientes. Y todo comienza con una mente inquebrantable. La tuya en sí. Esto te ha emocionado de alguna manera. Inscríbete ahora y comparte este vídeo con quienes necesitan liberarse de la mediocridad, porque juntos podemos construir una nueva era. Una era de líderes con mentalidad imperial. Y recuerda, el hombre que no se domina a sí mismo nunca dominará los negocios, ni a los hombres. Pero el que se domina a sí mismo no tiene límites.